Buenas tardes para todos. A nuestros asistentes vamos a darles 5 minuticos más para que terminen de ingresar todos nuestros invitados. Vamos mientras tanto a colocar un video corporativo de la compañía para posteriormente dar paso a nuestro webinar sobre Permadrain, la evolución en sistemas de subdrenaje. Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Somos el mayor fabricante latinoamericano especializado en materiales geosintéticos de alto desempeño, con más de 24 años de experiencia en la industria. Nuestra planta de producción ubicada en Colombia es una de las más modernas y tecnológicas del mundo. Está verticalmente integrada, lo cual nos permite tener disponibilidad de producto y un amplio e innovador portafolio. Contamos con la competencia y alto conocimiento de la aplicación de los materiales geosintéticos, lo cual hace posible ofrecer mayor apoyo técnico especializado en la conceptualización, diseño e implementación de soluciones costo-eficientes enfocadas en cubrir las necesidades de cada proyecto. Contamos con oficinas en Ecuador, Perú y Panamá. Desde Colombia atendemos otros mercados de América Latina como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Chile. Nuestra historia. Geomatrix nace como una unidad de negocio de Lafayette, empresa textil latinoamericana con más de 80 años de tradición, revolucionando las tendencias de cada época en cada una de sus especialidades. Lafayette da origen a Geomatrix hace más de 24 años, una empresa especializada en el desarrollo, producción y comercialización de geosintéticos de alto desempeño para aplicaciones en proyectos de infraestructura, centrándose en soluciones de alta tenacidad y productos de valor agregado para la ingeniería a través de retos tecnológicos de innovación con miras al futuro. La propuesta de valor. Contamos con la experiencia de ofrecer a nuestros clientes soluciones que integran producto y servicio sobresaliente y diferenciado, soportados en nuestra propuesta de valor y sus 4 ejes: acompañamiento, soporte y asesoría al cliente. Productos diferenciados, desarrollados para las necesidades de nuestros clientes. Confiabilidad, calidad y respaldo. Disponibilidad y cumplimientos. Acreditación y excelencia. En Geomatrix contamos con el más moderno laboratorio para ensayo de materiales geosintéticos, acreditado con más de 40 métodos, lo que lo sitúa entre los 10 primeros laboratorios a nivel mundial en geosintéticos y el laboratorio número 1 de fabricantes de geosintéticos en número de métodos acreditados. Esta acreditación fue otorgada por el Geosynthetic Institute, GSI, bajo su programa de acreditación GuideLab Geosynthetic Accreditation Institute Laboratory Program, que reconoce la competencia técnica del laboratorio para realizar ensayos de carácter mecánico, hidráulico y de desempeño, exigidos por normas tanto internacionales como locales. Estamos certificados por Bureau Veritas en ISO 9001-2015 para el diseño, desarrollo, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, garantizando que el desempeño y durabilidad de nuestras soluciones y materiales se cumplen de manera sobresaliente. Nuestras soluciones. Fabricamos una amplia línea de productos de alto desempeño, diseñados por expertos tanto en geosintéticos y sus funciones como en las necesidades del mercado. Nuestros desarrollos junto con nuestra línea de productos comercializados nos permiten tener un portafolio robusto y completo, dispuesto para cubrir las necesidades de cada sector y las exigencias de cada proyecto. Geosintéticos para hidráulica. Contamos con soluciones versátiles pensadas para el sector hidráulico, ideales para el control de erosión e inundaciones. Gracias a sus características físicas se acomodan a superficies irregulares, permitiendo el asentamiento sin afectar su desempeño. Geosintéticos para pavimentos. Nuestras soluciones utilizadas para pavimentos cumplen importantes funciones como separar suelos disímiles, reforzar, estabilizar la subrasante, reforzar las capas granulares, reforzar las capas asfálticas y controlar la humedad con subdrenes. Nuestros geosintéticos logran de manera sobresaliente un óptimo desempeño en cada aplicación. Geosintéticos para control de erosión. Nuestros mantos para control de erosión temporales y permanentes proveen protección inmediata contra la erosión y brindan el sostenimiento mecánico necesario para el establecimiento y desarrollo de vida vegetal.
Además, evitan la acción mecánica de los agentes erosivos y retienen las partículas del suelo suelto, brindando protección y facilitando el establecimiento de la vegetación. Geosintéticos para geotecnia. Nuestros geosintéticos son materiales de alto desempeño, especialmente diseñados para aportar ventajas técnicas y económicas en el reforzamiento de suelos en la conformación de estructuras térreas, para proyectos con dificultad de acceso, suelos de fundación compresibles, de baja capacidad portante y susceptibles a la erosión. Nuestro portafolio de productos: geotextiles tejidos, geobolsas, tubería, armadura textil, mantos, geotextiles no tejidos, geodren, tubo geotextil, hidromalla, textiles impermeables, geomallas, formaleta textil, geocontenedores textiles, geoceldas, geocable. Geomatrix. Bueno, nuevamente un saludo muy especial a todos nuestros asistentes. Geomatrix les da la bienvenida a nuestro webinar Permadrain, la evolución en sistemas de subdrenaje. Los sistemas de subdrenaje aseguran el adecuado desempeño en diferentes tipos de estructuras geotécnicas y alivian los excesos de presiones de poros por infiltraciones subsuperficiales. En este webinar presentaremos la evolución del geodren como una alternativa más eficiente en el control de los accesos repentinos de nivel freático frente a los filtros convencionales. Yo soy Paula García, jefe de equipo de consultores expertos de la compañía, y hoy los voy a estar acompañando en este importante espacio. Para nosotros es muy enriquecedor poder compartir nuestro conocimiento y nuevas experiencias en el mundo de los geosintéticos. Para la sesión de hoy me van a estar acompañando Juan Pablo Vargas. Hola Juan, buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes. Consultor experto en geosintéticos, y Lady Ramírez. Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes. Buenas tardes a los Asesora asistentes. comercial para la zona centro del país. Vamos a dar inicio en la primera parte con una intervención de Juan Pablo, posteriormente de Lady. El ingeniero Juan Pablo Vargas es ingeniero civil y magíster en ingeniería civil, egresado de la Universidad de los Andes con profundización en el área de infraestructura vial. Cuenta con experiencia técnica en diseño y consultoría en ingeniería básica y de detalle en proyectos geotécnicos, de ingeniería de cimentaciones, estabilidad de taludes e ingeniería de pavimentos. Cuenta con experiencia técnica y comercial en el diseño y especificación de materiales geosintéticos para soluciones en proyectos de ingeniería desde la dirección técnica, y hace 2 años hace parte del equipo consultor experto en geosintéticos para la compañía. Bienvenidos a todos nuevamente. Para iniciar, damos la bienvenida a Juan Pablo nuevamente. Si tienen alguna inquietud, recuerden que la pueden ir haciendo a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de la pantalla, las cuales vamos seguramente a contestar al final de todo el webinar. Juan Pablo, adelante con tu intervención. Gracias Paula, buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, entonces entrando de una vez en materia, en esta presentación vamos a abordar, digamos, la temática relacionada con la conformación de diferentes tipos de sistemas de subdrenaje, y en especial queremos resaltar el uso del geodren o de los geocompuestos de drenaje, que en el caso del portafolio de Geomatrix se denominan permadrain, como una alternativa que comprende una evolución a los sistemas de subdrenaje convencionales. Entonces, el contenido de la presentación comprende unas breves descripciones inicialmente, luego vamos a hablar un poco sobre la problemática que atienden los sistemas de subdrenaje, cómo se conforman estos sistemas de subdrenaje como una solución para el adecuado manejo de agua subsuperficial, qué materiales se involucran dentro de estos sistemas de subdrenaje, qué tipo de elementos se pueden utilizar. Luego vamos a hacer una clasificación de los diferentes tipos de sistemas de subdrenaje que existen y cómo se comparan ellos entre aspectos técnicos y aspectos económicos, de manera que podamos establecer una comparación costo eficiente para cada una de las alternativas que vamos a revisar, y finalmente tendremos un breve repaso de las especificaciones técnicas de las que se dispone como guía, digamos, para la selección de diferentes tipos de sistemas de subdrenaje y algunos casos de éxito en los que hemos involucrado estas soluciones.
Entonces, en primer lugar, tenemos las definiciones, no va a permitir leerlas para digamos, que estos conceptos estén claros y más adelante, en la medida en la que los vayamos involucrando a lo largo de la presentación, pues no haya confusiones respecto a la referencia de uno u otro concepto. Entonces, en primer lugar, tenemos el concepto de permitividad, que corresponde a la tasa de flujo por unidad de área transversal, ¿sí? Es una medida unitaria de la capacidad que tiene, en este caso, un geotextil para permitir el paso de agua a través de su plano, ¿sí? En dirección normal a través de su plano. Como es una medida unitaria, por esta razón se reporta en segundos a la -1. Tenemos el concepto de permeabilidad, que está muy relacionado con el concepto de permitividad, solamente que es función o depende del espesor de ese plano, que en este caso es el espesor del geotextil. Y así, la permeabilidad se define como la capacidad que tiene un material para permitir el paso de agua a través del espesor de su plano, y se mide o se reporta en centímetros por segundo, que son medidas de velocidad. Tenemos el concepto de colmatación, que es un fenómeno de alguna manera que deteriora, digamos, los adecuados sistemas de subdrenaje, en la medida en que consiste en una acumulación de partículas finas en los poros del geotextil, que genera una reducción importante en la permeabilidad de este medio o de este plano, ¿sí? Justamente el criterio de colmatación comprende uno de los criterios de selección que se debe cuidadosamente evaluar para poder escoger un geotextil o algún elemento de subdrenaje. Tenemos el tamaño de abertura aparente, que en español se resumen las siglas TAA o en inglés las siglas AOS, que corresponde al tamaño de poro del geotextil, al tamaño de abertura que tiene ese geotextil, y que corresponde con el diámetro aproximado de la partícula más grande que puede pasar efectivamente a través del geotextil. Por ser un tamaño de abertura o corresponder a una dimensión, pues se reporta o se mide normalmente en milímetros. Importante tener claro el concepto de infiltración, es, digamos, se define como el paso del agua a través de la superficie de una masa de suelo y su desplazamiento hacia el interior de ésta. Podemos encontrar diferentes tipos de flujos a partir de una fuente de infiltración, como el flujo superficial o el flujo subsuperficial, en donde el flujo superficial corresponde a la porción de agua precipitada que no se infiltra en el suelo y permanece sobre la superficie, mientras que el flujo subsuperficial va a ser esa porción de agua que se infiltra en el terreno y que se desplaza a través de los poros del suelo, produciendo un flujo por debajo de la superficie. Por esa razón, digamos que se denomina flujo subsuperficial. Y para entrar en materia directamente, vamos a definir qué es un sistema de subdrenaje. Un sistema de subdrenaje es una estructura dispuesta para captar, conducir y drenar aguas, normalmente subsuperficiales, es decir, que provienen de una infiltración y forman un desplazamiento a través de los poros de un suelo. Y esta estructura, el sistema de subdrenaje, tiene el propósito de controlar niveles freáticos o de conducir eficientemente esos flujos subsuperficiales y mantener una condición de humedad constante en una masa de suelo o en una estructura adyacente a una masa de suelo que requerimos mantenga esa condición de humedad constante. Entonces, teniendo estos conceptos claros, vamos a ver que en términos generales el uso de subdrenaje es fundamental en la medida en la que nos permite primero abatir el nivel freático del suelo subrasante. Este abatimiento de nivel freático nos permite garantizar una condición de humedad constante en una porción de suelo específico que se requiera para proteger una estructura adyacente, y esa condición de humedad constante nos permite evitar cambios volumétricos por expansión o contracción en suelos que sean susceptibles a estos fenómenos contracto-expansivos. Entonces, por ejemplo, en este esquema pueden ver dos líneas punteadas en color rojo que definen esquemáticamente la porción o la profundidad de suelo natural de subrasante que se quiere o que se requiere mantener con una condición de humedad constante, y en esa medida, pues para esa porción de suelo se establece la profundidad del sistema de subdrenaje que nos va a ayudar a mantener esa condición de humedad que buscamos. Entonces vamos a entrar, digamos, a revisar diferentes conceptos o tipos de sistemas de subdrenaje longitudinal, sistemas de subdrenaje transversal, fuentes de infiltración y demás. Entonces, antes de empezar a ver esas soluciones, vamos a describir un poco la problemática que atienden los sistemas de subdrenaje, y es la presencia de agua subsuperficial en diferentes estructuras o en diferentes escenarios en los que las masas de suelo adyacentes a esas estructuras requieren tener un adecuado manejo de aguas. Entonces, uno de los escenarios más frecuentes o más tradicionales en los que uno observa
la necesidad de manejar adecuadamente el agua son las estructuras de pavimento. Hay otros tipos de estructuras geotécnicas, pero en primer lugar, digamos que en las estructuras de pavimento siempre pensamos en la conformación de una estructura de pavimento, siempre pensamos que es fundamental involucrar, por ejemplo, estructuras de drenaje como las cunetas, los desagües, etcétera. Pero algunas veces nos olvidamos un poco del manejo del agua subsuperficial, es decir, cómo manejamos esa condición de humedad debajo de la estructura de pavimento. Y a veces nos olvidamos también que hay diferentes fuentes de filtración que pueden afectar la subestructura granular, la subrasante. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estructuras de pavimento rígido y las juntas no están bien conformadas o hay fisuras o agrietamientos en las losas de concreto o juntas abiertas mal selladas, eso es un canal de acceso de agua hacia la subestructura granular. Podemos tener infiltraciones laterales cuando se presentan precipitaciones, si no hay un adecuado manejo de agua, digamos, subsuperficial, pues la infiltración lateral puede llegar a, por acción de la capilaridad, igual que en el freático, ascender hacia la subestructura granular o modificar el desempeño del suelo de subrasante como fundación de la estructura. Podemos tener cuerpos de agua cercanos o agrietamientos en las estructuras de drenaje que se nos vuelven una infiltración subsuperficial y pueden terminar afectando el desempeño de los suelos de subrasante o de las capas granulares. Lo mismo pasa en estructuras de pavimento flexible cuando empieza a deteriorarse la capa de rodadura. La capa de rodadura, recordemos que es digamos, la capa de impermeabilización superficial de este tipo de estructuras, y en la medida en la que se deteriora, pues tenemos nuevamente un canal de acceso para el agua a las capas de la subestructura granular y a la subrasante, generando, pues, digamos, afectaciones al desempeño de este material y al del resto de la estructura. Entonces es importante atender o procurar atender siempre de la mejor manera todas estas fuentes de infiltración. Por ejemplo, en estas fotos vemos que en vías con sistemas de subdrenaje ineficientes o inadecuados, pues se presentan daños evidentes, digamos, asociados a este problema, en los que puede existir una condición de erosión por, digamos, no tener un sistema adecuado de drenaje superficial. Y esto, además de que erosiona la vía, erosiona las capas, se traduce también en una infiltración subsuperficial hacia el suelo de subrasante, generando deformaciones de gran radio y que pueden generar agüellamientos en la subrasante que se transmiten también al resto de la estructura. En la fotografía de la derecha vemos otro tipo de condición un poco más, digamos, propio o natural del sitio, pero hay escenarios en los que a veces tampoco se tiene en cuenta o no se prevé la condición climática natural del trazado del proyecto o de la situación o de la ubicación donde se encuentra el proyecto, y por acción, digamos, climática de una zona de páramo o de una zona de alta pluviosidad o de una zona cercana a un cuerpo de agua, se genera una condición de saturación de los suelos de subrasante o incluso de la misma estructura de pavimento, y en estos escenarios pues también es fundamental aplicar sistemas de subdrenaje eficientes para mejorar el desempeño de estas estructuras. Siempre digamos que va a comprender un reto, pero es importante preverlo y no esperar, digamos, a que las consecuencias sean muy dramáticas. Entonces, cuando tenemos ausencia de sistemas de subdrenaje, pues se generan naturalmente excesos de presiones de poros en la subrasante, en las capas granulares, de base, subbase, y esto disminuye la capacidad de soporte de estos materiales y adicionalmente disminuye la capacidad de soporte de los suelos de subrasante. Una disminución en la capacidad de soporte del suelo de subrasante repercute en una necesidad de aumentar los espesores de las capas granulares en el ejercicio de diseño, o si no se contempla en el diseño y después no se aplican los sistemas de subdrenaje, se generan deterioros prematuros en las capas y en la estructura de pavimento en general, requiriendo una mayor frecuencia en las actividades de mantenimiento, rehabilitación, mayores inversiones económicas y reduciendo la vida útil prevista, digamos, para el proyecto. Una forma de medir la incidencia que tienen los sistemas de subdrenaje en la vida útil o en el nivel de servicio de una estructura de pavimento es el factor de severidad, que es un parámetro que mide el daño relativo del desempeño del pavimento entre una condición seca y una condición húmeda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos esta gráfica en la que en el eje vertical tenemos el porcentaje de la vida útil de un pavimento bien drenado, en función del porcentaje del tiempo que se expone una sección de pavimento a una condición de saturación o de humedad, podemos encontrar cuál es el porcentaje de pérdida que se obtiene para esa condición. Entonces, por ejemplo, si tomamos como referencia la curva del factor de seguridad igual a 10, que es un factor de severidad moderado, digamos, todavía, vemos que si
sometemos la sección de la estructura de pavimento a un porcentaje de tiempo de un 10% a una condición de saturación, ya en ese punto estamos teniendo una pérdida del 50% de la vida útil, es decir, que estamos reduciendo a la mitad la vida de servicio de la estructura de pavimento sin necesidad de tener una condición de saturación incluso mayor. Entonces es muy importante tener en cuenta, digamos, este tipo de aspectos al momento de estructurar proyectos, de manera que los sistemas de subdrenaje siempre estén previstos y, digamos, se consideren a nivel de presupuesto también. Ya vamos a ver un poco, digamos, cómo optimizar esos recursos de manera que los sistemas de subdrenaje sean lo más eficientes posibles y lo más costo eficientes también. Entonces, en otros tipos de estructuras geotécnicas como las estructuras de contención también sigue siendo muy importante y creo que todos aquí sabemos lo importante que es manejar el agua en todas las obras civiles. Por ejemplo, en una estructura de contención es fundamental controlar la saturación, digamos, de un relleno en el trasdos de un muro en suelo reforzado o de un muro de contención en concreto, como el que se ilustra acá en el esquema, de manera que no se generen empujes adicionales para los que ya está diseñada la estructura y que se presenten daños o condiciones de deterioro como las que se ven en la fotografía de la derecha, en donde encontramos una sección de una vía en terraplén en la que seguramente pues por la alta pluviosidad de la zona se ha generado una condición de saturación excesiva en el material de conformación del terraplén, en la capa, en el nivel del suelo de subrasante, y esto ha generado pues una falla evidentemente por capacidad portante, en donde pues digamos que como agravante tenemos que además de que ya es grave que se haya presentado la falla, pues tenemos una fractura de la cuneta, que es el sistema de drenaje principal de la vía, generando pues un acceso directo, ya no existe conducción de drenaje superficial, se genera un acceso directo a las capas, empeorando digamos la situación y agilizando o progresando mucho más rápidamente el daño del resto del resto de la estructura o de las estructuras adyacentes. Y otro escenario en los que es bien importante entender y atender la problemática del adecuado manejo de agua son los escenarios deportivos. Los escenarios deportivos, digamos que se requieren sistemas de subdrenaje, dicho, digamos, en planta o en área mucho más robustos, en la medida en la que se requiere que en la presencia de un aguacero, pues el sistema de subdrenaje atienda de manera inmediata la evacuación del agua, porque si no se hace de manera inmediata, pues los escenarios deportivos quedan inmediatamente inhabilitados, evitando o dificultando, digamos, la realización de diferentes tipos de eventos en estos escenarios. Entonces es importante prever lo robusto que debe ser el sistema de subdrenaje para que no ocurran este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo atendemos todos esos problemas? Con sistemas de subdrenaje, con estructuras de subdrenaje, que dependiendo del propósito que tengan, según el tipo de estructura geotécnica en el que se vayan a involucrar, pues vamos a tener diferentes elementos que la conforman, ¿sí? Entonces, vamos a tener elementos que conforman el subdrenaje longitudinal y otros elementos que conforman el subdrenaje transversal, por ejemplo, en pavimentos, en donde el subdrenaje transversal es, digamos, entre comillas, el primero que actúa porque es el encargado de captar los flujos que ascienden desde el suelo natural de subrasante por ascensos por capilaridad desde el nivel de subrasante y los conduce, el sistema de subdrenaje transversal los conduce horizontalmente hacia un sistema de subdrenaje longitudinal, ¿sí? El sistema de subdrenaje transversal, además de conducir lateralmente u horizontalmente estos flujos subsuperficiales ascendentes, evita o trata de evitar el acceso del agua que asciende hacia las capas de la estructura de pavimento, ¿sí? Evitando también que estas capas se deterioren por un cambio en la condición de humedad o de saturación. Este sistema de subdrenaje transversal descarga en el sistema de subdrenaje longitudinal, que normalmente es el encargado de captar los flujos que convergen horizontalmente desde el sistema transversal y de captar lateralmente el agua libre en el suelo, ¿sí? Esto se hace de manera que el geodren o cualquier elemento que está en la parte superior conduce agua hacia una tubería y la tubería conduce longitudinalmente hacia los sistemas de drenaje principales. Los sistemas de subdrenaje, vale la pena aquí aclarar, que no reemplazan el sistema de drenaje principal. Es decir, que si yo tengo un sistema de subdrenaje, no puedo pensar o no debería yo pensar que con eso puedo reemplazar o evitar la conformación de una cuneta, ¿sí? Normalmente los sistemas de subdrenaje descargan y complementan los sistemas de drenaje principales de las estructuras geotécnicas.
Entonces, para todas esas problemáticas que vimos, cuando hay ausencia de sistemas de subdrenaje, pues cuando sí los tenemos, tenemos unos beneficios que son contrarios a esos problemas, y es que cuando tenemos sistemas de subdrenaje, disipamos los excesos de presión de poros, aumentamos las propiedades mecánicas del suelo de subrasante y de los materiales granulares, y por ende tenemos ejercicios de diseño mucho más óptimos, ¿sí? Cuando no se contemplan en el diseño, pero de todas maneras se involucran en el proceso constructivo de la infraestructura vial, los sistemas de subdrenaje, tenemos una menor frecuencia de mantenimientos y de inversiones para mantener la condición de servicio de la vía, y extendemos la vida útil de este tipo de estructuras. Igual pasa en las estructuras geotécnicas, estructuras de contención. Normalmente cuando la estructura de contención es en concreto, debemos garantizar que el relleno que está en el trasdos del muro tenga unos elementos de subdrenaje para abatir, digamos, esas condiciones de saturación o esos niveles freáticos que se pueden presentar, evitando empujes sobre la estructura. Y aún más, cuando la estructura de contención es conformada en suelo reforzado, pues ese material de conformación, esa estructura de contención, se vuelve objeto o se vuelve susceptible a saturarse. Entonces también, además de los elementos perimetrales a la sección de la estructura de contención, tenemos que incluir dentro de la misma masa de suelo reforzado unos elementos que funcionen como subdrenaje transversal para evitar en todo momento la saturación de este tipo de estructuras. Los muros en suelo reforzado se diseñan partiendo del hecho de que no vamos a tener una condición de exceso de presión de poros al interior de la masa de suelo reforzado. Entonces es importante garantizar que constructivamente esto se lleve a cabo, o estas consideraciones del diseño se materialicen en el proceso constructivo. Como muestra este efecto del sistema de subdrenaje en la estabilidad de una estructura de contención, hicimos este pequeño pero pues preciso análisis de estabilidad por métodos de equilibrio límite, en los que tenemos una estructura en suelo reforzado sometida a una condición de saturación sin darle manejo al agua, y tenemos un factor de seguridad por estabilidad global de 1.34, mientras que cuando involucramos un sistema de subdrenaje para esa misma condición, para la misma geometría, y consideramos que el manejo de agua permite darle una adecuada conducción al agua, pues tenemos un aumento en el factor de seguridad por estabilidad, pasando de 1.34 a un factor de 1.47. Digamos que esta sería la trayectoria que podría recorrer el agua, generando pues las interfaces de drenaje que se requerirían tanto en el espaldar del muro como en el lecho de la estructura, para poderle dar salida sin necesidad de saturar la masa de suelo reforzado como tal. Entonces, el uso de sistemas de subdrenaje en estructuras geotécnicas también nos genera una disipación de los excesos de presiones de poros, un aumento en los parámetros de resistencia al corte de la subrasante y del material de conformación de los muros de tierra armada, aumentando o mejorando los factores de seguridad por estabilidad global, como vemos en este ejercicio. Entonces ahora vamos a hablar de los materiales o del tipo de elementos que se pueden involucrar dentro de la conformación de sistemas de subdrenaje. Entonces, el más común de todos es el material granular de filtro, pero digamos que este material se combina con diferentes tipos de geosintéticos para formar diferentes tipos de sistemas de subdrenaje. Entonces, típicamente el material granular de filtro, que aplica en los diferentes tipos que vamos a ver, es un material granular, uniformemente gradado, con un porcentaje de pinos limitado, digamos, para mejorar la condición de permeabilidad del medio drenante, normalmente con tamaños entre el tamiz número 4 y las 3 pulgadas, y siempre va a estar acompañado de diferentes tipos de geosintéticos. Entonces, los geosintéticos más utilizados en sistemas de subdrenaje son los geotextiles, que pueden ser geotextiles tejidos o no tejidos, los geocompuestos de drenaje o geodrenes, y las tuberías de drenaje. Todos estos tres materiales se pueden utilizar y combinar para conformar diferentes tipos de sistemas de subdrenaje, que ya vamos a ver más adelante. Pues hablando en particular primero, en primer lugar, de los geotextiles, pues los geotextiles son textiles por definición permeables, textiles para ingeniería que por definición deben permitir el paso del agua, por esa razón se definen como permeables. No es correcto pensar que un geotextil sirve para impermeabilizar, a menos de que tenga algún tipo de tratamiento específico que lo vuelva impermeable, porque sí hay este tipo de productos en el mercado, pero por definición los geotextiles permiten el paso del agua, como se observa en este esquemita que está en la parte superior derecha de la pantalla. Entonces, un geotextil debería permitir eficientemente el paso del agua a través de su plano y adicionalmente favorecer la conducción horizontal del agua dentro de su propio plano, ¿sí?
para que sea adecuado para el propósito de filtración y de subdrenaje. Según las materias primas con las que se fabrican o el proceso de producción, podemos tener diferentes tipos de geotextiles. Podemos ver o encontrar en el mercado geotextiles de poliéster, geotextiles de polipropileno, en donde vale la pena resaltar que mecánicamente los geotextiles de poliéster tienen un nivel de desempeño significativamente mayor que los geotextiles de polipropileno. Y en términos hidráulicos, digamos que el desempeño depende un poco más del tipo de tejido, de la estructura de tejido que tienen estos materiales. Entonces, en función del proceso de producción, nos podemos encontrar dos categorías de geotextiles, que son los geotextiles tejidos y los geotextiles no tejidos. Dentro de los geotextiles tejidos, es posible encontrar geotextiles de tejido plano o geotextiles de inserción de trama, ¿sí? Ya vamos a ver un poco la diferencia entre estos dos. Y dentro de los geotextiles no tejidos, normalmente vamos a encontrar geotextiles punzonados por agujas y calandrados. El calandrado es un proceso al que se someten los geotextiles, hagamos de cuenta, digamos, un proceso de planchado en el que se le da una mayor uniformidad a la cara, a las caras del geotextil y también al espesor de este, de manera que sea un producto terminado mucho más homogéneo. Dentro de los geotextiles tejidos tenemos tejido plano y tejido de inserción de trama. Sin embargo, en las especificaciones del INVIAS, según el artículo 673, vale la pena recalcar que no se permite el uso de geotextiles de cinta plana de polipropileno, ¿sí? En la medida en la que estos geotextiles, cuando están fabricados por la técnica de tejido plano, están entrelazados, como se pueden ver los elementos de esta fotografía, todas las cintas están entrelazadas entre ellas, y digamos que el tamaño de abertura del geotextil se vuelve dependiente del nivel de tensionamiento al que yo someta ese material, ese tipo de geotextil. Es decir, que el tamaño de abertura, la estabilidad dimensional va a cambiar en la medida en la que yo tensione o relaje el geotextil, mientras que en los geotextiles de inserción de trama, como los geotextiles Portex, que están fabricados en poliéster y de los cuales vemos acá un esquema en el costado izquierdo de la diapositiva, vemos que estos no están entrelazados, los elementos que lo conforman no están entrelazados, estos son filamentos de poliéster que están dispuestos en sentido longitudinal unos y en sentido transversal otros, y en todas las intersecciones de los elementos longitudinales y transversales tenemos un tercer grupo de elementos que son los hilos de amarre. Esos hilos de amarre fijan las esquinas del tamaño de abertura del geotextil de inserción de trama y en esa medida, digamos que vuelven esa estabilidad dimensional constante o permanente, digamos, independientemente del estado de tensionamiento al que se someta el geotextil. Entonces, al haber una mayor estabilidad dimensional, pues hay una mayor estabilidad en su desempeño hidráulico y ofrecen una mayor eficiencia que los geotextiles fabricados por tejido plano, ¿sí? Que además de todo, pues no se permiten, según las indicaciones según los lineamientos del artículo 673 de las normas de construcción del INVIAS. Digamos que otro aspecto importante es que las cintas de polipropileno, pues digamos que por capilaridad no permiten conducir agua por propiedad de transmisividad en su propio plano, mientras que los filamentos, por ser más absorbentes, permiten por acción de la capilaridad una mejor conducción en el plano del geotextil, igual que en los geotextiles no tejidos, que pues son una estructura bastante porosa y abierta que permite adecuadamente la conducción de agua. Entonces, para entender un poco más en detalle a qué se debe el uso de geotextiles o de dónde proviene el uso de geotextiles como alternativa de filtración, es bueno tener en cuenta que la conformación de sistemas de subdrenaje, independientemente del uso de geotextiles o desde antes de usar geotextiles, de desarrollarse los geotextiles para este propósito, las estructuras de manejo de agua comprendían una estructura que nos permitía lograr una transición de permeabilidades entre el suelo natural o la porción de suelo que queremos drenar y un material drenante de mayor tamaño, ¿sí? Eso anteriormente se hacía conformando capas uniformemente gradadas entre las partículas más finas y las partículas más grandes, generando pues unos caminos de acceso del agua desde de las partículas de menor tamaño hacia las de mayor tamaño. Entonces, eso es lo que hace el geotextil justamente, funcionar como una capa equivalente a una capa granular uniformemente gradada, ¿sí? Es decir, ya no necesitaríamos esa capa uniformemente gradada, sino que el geotextil tiene una distribución de tamaños de abertura uniforme y homogénea que debe garantizar dos aspectos importantes para funcionar como medio filtrante.
El primero de ellos es que el tamaño de abertura, AOS, por el nombre de la propiedad en inglés, sea menor al tamaño máximo de partícula de la masa de suelo que quiero drenar. Esto con el fin de garantizar una condición adecuada de retención de esas partículas. Pero al mismo tiempo, el tamaño de abertura del geotextil debe ser mayor al tamaño mínimo de partícula de este mismo material que quiero drenar, de manera que se controle también la condición o la susceptibilidad a la colmatación. Entonces, ese fenómeno de colmatación, que es el que se ilustra al costado derecho de la diapositiva, consiste básicamente en la obstrucción por deposición de partículas de los poros del geotextil, ¿sí? Todas estas partículas finas de la masa de suelo a la derecha pueden obstruir o taponar los poros del geotextil, generando pues una disminución en la permeabilidad del sistema. Entonces es importante, en términos generales, garantizar el cumplimiento de 4 criterios para la selección de un geotextil como material de filtro, que son el criterio de retención, el criterio de permeabilidad, el criterio de colmatación que acabamos de ver, y un último criterio de supervivencia. Ese criterio de supervivencia, digamos que garantiza o nos asegura que el geotextil sobreviva a las actividades, manipulaciones y disposiciones del material en la obra, en términos mecánicos principalmente. Entonces, asegura que cumplamos con unos requisitos mínimos de rasgado, de funcionamiento y de estallido o de rotura, digamos, del producto mientras se manipula en la obra. Entonces, ahora, además de los geotextiles, vamos a hablar de otro tipo, otra familia de materiales geosintéticos también ampliamente utilizados, que son los geodrenes o geocompuestos de drenaje. Un geocompuesto se define como tal en la medida en la que combina dos o más tipos de geosintéticos. En el caso de los geodrenes, se combina un medio filtrante, que son dos capas externas de un geotextil no tejido, y un medio drenante. Ese medio drenante está conformado por una geored, por una red tridimensional de polietileno de alta densidad, que en la medida en la que tenga un espesor definido, pues nos va a otorgar, digamos, una sección hidráulica para definir la capacidad de evacuación o de drenaje que puede tener este medio drenante. Por ende, pues es importante que en todo su espesor la geored tenga una alta resistencia a la compresión, de manera que no pierda ese espesor que se reporta en la ficha técnica en la medida en la que se somete a una condición de confinamiento. Entonces el geotextil no tejido, como ya lo indiqué aquí arriba, pues funciona como medio filtrante, evitando la colmatación de la geored, que es la que funciona como medio drenante, y al mismo tiempo permitiendo el paso eficiente del agua a través de su plano, garantizando, digamos, todos los criterios que ya vimos ahorita, justamente en la sección precedente de geotextiles. Entonces, un geodren permadrain es un geocompuesto que está conformado con una geored con muy alta resistencia a la compresión, ¿sí? La cual mantiene constante su espesor bajo altas condiciones de carga, que digamos que pueden eventualmente ocurrir cuando veamos los casos de aplicación. Vamos a ver que en algunas condiciones el geodren se utiliza horizontalmente, sometido, digamos, a unas sobrecargas, no solamente del tráfico, sino de una columna de suelo específica, y por ende la geored debe estar diseñada de manera que sea estable dimensionalmente en su espesor y en sus aberturas, para que estas presiones de confinamiento, que pueden ser muy altas, no vayan a afectar su geometría y por ende no afecten su eficiencia hidráulica. Entonces podemos ver cómo solamente a la vista la geored de un geodren permadrain es bastante más robusta y con una mayor estabilidad dimensional, y denota una mucho mayor resistencia mecánica que georedes de otros geodrenes convencionales del mercado, en donde vemos que seguramente por cuestiones económicas de pronto no se desarrolla un proceso de extrusión y conformación adecuado de la materia prima para lograr una geored mucho más homogénea, y vemos correas con secciones irregulares, tamaños de abertura bastante irregulares también, que pues pueden ser susceptibles a deformarse o a cambiar su estabilidad dimensional en el tiempo, afectando la eficiencia hidráulica de un sistema de subdrenaje. Entonces, por ende, pues digamos que es importante resaltar la permanencia, digamos, de esas propiedades mecánicas cuando se selecciona o cuando se quiere definir un criterio de selección de un geodren como sistema de subdrenaje. Entonces, en el caso particular de los geodrenes de Geomatrix, que conforman la familia Permadrain, tenemos geodrenes con diferentes espesores, partiendo del espesor de 4 milímetros
hasta el espesor de 7 milímetros y en esa medida denominamos nuestras referencias. Entonces el geodren de 4 milímetros se va a llamar Permadrén 400, el de 4.5 se va a llamar Permadrén 450 y el de 7 milímetros se va a llamar Permadrén 700. Entonces solamente por hacer un ejercicio comparativo de evaluar la tasa de flujo del geodren Permadrén 700 frente a los otros dos geodrenes que conforman la familia, fijamos unas condiciones de presión de 50 kilopascales y de gradiente igual a 1.0 y vemos que el geodren Permadrén 700 alcanza una tasa de flujo un 35% más que la que alcanzaría un geodren de 4.5 milímetros y un 120% más que la tasa de flujo que ofrecería un geodren Permadrén 400, que es, digamos, el equivalente al geodren convencional que se utiliza para aplicaciones viales o de manejo de aguas en estructuras de contención. Entonces, en la medida en la que se aumenta el espesor y en la medida en la que este espesor es capaz de soportar unas condiciones de confinamiento específicas, se ofrece, digamos, una mayor capacidad o eficiencia hidráulica que se indican las fichas técnicas de los materiales correspondientes. Entonces tenemos dos presentaciones del geodren como sistema de subdrenaje, o bueno, primero como elemento, que es lo que estamos describiendo en esta sección, y esas dos presentaciones son el geodren planar o el geodren tubular. ¿Sí? El geodren planar es el que nos lleva funda para insertar la tubería y el geodren tubular el que sí lleva la funda para insertar la tubería. ¿Listo? Entonces normalmente esa funda ya viene preensamblada desde planta y en obra únicamente se debe insertar la tubería dentro de la funda. La tubería es una tubería perforada y corrugada, fabricada en polietileno de alta densidad, que es altamente resistente a la compresión en la misma medida en la que lo es la GeoRed, con el fin de que tenga una sección hidráulica estable independientemente de las condiciones de confinamiento a las que se puede ver sometida. La tubería, perdón, es perforada en su perímetro con el fin de que pueda captar fácilmente el exceso de agua libre en el suelo, ¿sí? Tiene un alto porcentaje de área abierta de manera que esa captación de agua libre sea bastante eficiente. Y es resistente pues, al ataque de productos químicos, es flexible y esto facilita pues, toda su manipulación y transporte en obra. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de subdrenaje que podemos conformar con estos elementos que ya acabamos de ver y cómo se comparan entre ellos. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación técnica en términos de la eficiencia. Específicamente vamos a hablar del caudal de evacuación que permiten o que ofrecen cada uno de ellos y luego vamos a ver cómo se comparan en costos. Entonces, en primer lugar tenemos el sistema de subdrenaje tipo DREN francés, que es el DREN, o el tipo de filtro más común que se encuentra en una de las obras de infraestructura, que es un sistema de subdrenaje conformado por una zanja o por una excavación que se reviste con un geotextil, que nuevamente puede ser tejido o no tejido, y que funciona como medio filtrante y se acompaña de un material granular drenante con el que se rellena esa excavación, que puede ser grava o arena limpia, y que puede llevar o no una tubería en la parte inferior para evacuar el agua captada. Ese es el tipo, el filtro tipo francés convencional que todos conocemos. Otra alternativa, un poquito más eficiente y digamos una evolución a este filtro francés convencional, es el sistema de subdrenaje con geodrenes permadren y tubería de drenaje. Entonces el sistema de subdrenaje conformado por geodrenes es una excavación también en la que ya no se requiere revestir esta zanja, sino que se coloca directamente un relleno con material granular, que nuevamente puede ser grava o arena limpia, y se dispone el geodren tubular permadren verticalmente dentro de la zanja, y normalmente pues va acompañado de una tubería de drenaje para mejorar la capacidad de conducción del sistema. Un atractivo importante, digamos, o relevante de este sistema de subdrenaje es que comparado con los drenes franceses, que normalmente se manejan en anchos de 60 a 80 centímetros, los sistemas de subdrenaje con geodrenes comúnmente los podemos ver conformados y diseñados en zanjas de 40 centímetros de ancho. Esto lo que hace es que se optimiza o se alcanza una optimización en el volumen de material granular drenante que se requiere para la conformación del sistema. Digamos que en altura no se generan optimizaciones porque justamente la altura se define por criterio hidráulico para la profundidad de abatimiento del nivel freático, para la profundidad de la porción de suelo que quiero mantener en una condición seca, pero en el ancho sí podemos generar esa optimización en el material granular de drenaje.
Entonces vamos a ver inicialmente un análisis numérico de la definición del caudal de evacuación que ofrece un dren francés sin tubería comparado con un dren francés con tubería y dos tipos de sistemas de subdrenaje con geodren, que son el geodren 450 y el geodren 700, para ver cómo se compara el caudal de evacuación que ofrece cada una de estas alternativas. Pero entonces, antes de entrar en materia de la comparación, pues vamos a mencionar brevemente, digamos, un principio fundamental de los sistemas de subdrenaje que gobiernan el diseño de los sistemas de subdrenaje, y es la ley de Darcy, que define la capacidad de flujo de agua a través de partículas de suelo. Entonces, esa ecuación que define que el caudal es proporcional a la sección en la que va a fluir el agua A, y es proporcional a la diferencia de altura delta H e inversamente proporcional a la distancia horizontal que recorre este fluido dentro de esa sección, nos permite definir esta ecuación de caudal como Q igual a K por I por A. K es el coeficiente de permeabilidad del suelo o del medio a través del cual fluye el agua, y corresponde a la condición de gradiente en la que se va a generar esa condición de drenaje, esa condición de evacuación o de conducción del fluido, y A es la sección transversal a través de la cual fluye ese caudal. Pues vamos a ver que el coeficiente de permeabilidad del suelo o coeficiente de conductividad hidráulica es función de dos aspectos fundamentales: las propiedades del suelo, ¿sí?, que tenemos ahí, digamos, una variabilidad importante dependiendo del tipo de material a través del cual fluye el agua, y también depende de la viscosidad del fluido, pero digamos que esta no es una variable a la que sea muy sensible la definición del caudal, porque casi en el 100% de los casos vamos a estar hablando de conducción de agua, entonces no hay una variabilidad en la viscosidad, generalmente. Y digamos que es importante entender que dentro de la ley de Darcy, pues los problemas de ingeniería abordan o es de interés entender el macroflujo a través de los elementos, las partículas que conforman la masa de suelo, y no el microflujo en cada poro, ¿cierto? Porque lo que necesitamos es garantizar que un caudal determinado fluya a través de una masa de suelo. Entonces, en ese sentido, tenemos que evaluar qué tamaño de partícula o qué propiedades granulométricas nos permiten lograr esa mayor conductividad hidráulica en un sistema de subdrenaje, y podemos hacer la comparación sencilla de ver los órdenes de magnitud entre los que se mueven los coeficientes de permeabilidad para diferentes tipos de suelo. Entonces tenemos en las arcillas un coeficiente de permeabilidad del orden de 10 a la menos 9, y en matrices compuestas por partículas de grava un coeficiente de permeabilidad del orden de 10 a la menos 2. Entonces, para hacer una comparación, digamos que podemos hacer uso de la ecuación básica de física de velocidad igual a distancia sobre tiempo, y definir cuál es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer una distancia de 1 metro a través de un tipo de suelo o de otro. Y tenemos que en las arcillas tardaríamos 3.2 años para recorrer 1 metro de distancia, mientras que en una matriz compuesta por partículas de grava tardaríamos para recorrer la misma distancia 1.67 minutos. Y justamente esto es lo que nos lleva a tener un criterio de selección del tipo de material granular que conforma el sistema de subdrenaje, en donde pues obviamente siempre optamos por partículas que nos ofrezcan el mayor coeficiente de permeabilidad posible. Entonces, en este sentido, vamos a tratar de aplicar esa ley de Darcy, o de reproducir las condiciones que establece la ley de Darcy para calcular el caudal de evacuación de cada uno de los tipos de sistemas de subdrenaje que vimos al comienzo de esta sección. Y vamos a arrancar por la alternativa del dren francés sin tubería. Entonces, el dren francés sin tubería únicamente involucra el uso de un geotextil de filtro y un material granular como medio drenante. Entonces, es importante recordar que como criterio de selección del geotextil debemos tener en cuenta estos 4 criterios: retención, colmatación, permeabilidad y supervivencia, según los lineamientos de la FHWA. Y vemos que las líneas de corriente, como se puede ver en este dibujito, son función de la pendiente longitudinal del sistema, ¿cierto? Entonces, normalmente podemos suponer una pendiente longitudinal del orden del 5%, que nos da un gradiente de 0.05, y suponiendo que vamos a conformar el sistema de subdrenaje con un material tipo grava, tendremos un coeficiente de permeabilidad del orden de 10 a la menos 3
metros por segundo, y si suponemos una sección transversal de 0.6 metros cuadrados, partiendo de que todos los sistemas de subdrenaje los vamos a comparar para una misma altura de 1 metro, y según lo que mencionábamos, que normalmente trabajamos con anchos de drenes franceses de 60 centímetros, tendremos una sección de 0.6 metros cuadrados. Y si aplicamos la ley de Darcy, vamos a tener que este dren francés sin tubería, para estas condiciones de permeabilidad, gradiente y sección transversal, nos ofrece una capacidad de evacuación de 0.03 litros por segundo de caudal. Ahora vamos a reproducir el mismo ejercicio, pero con un dren francés con tubería. Entonces, en este caso, debemos validar nuevamente los criterios de retención, colmatación, permeabilidad y supervivencia asociados al geotextil, que funciona como medio de filtro. Y en este caso, las líneas de corriente son función de la presencia y ubicación de la tubería. Entonces, como tenemos una tubería en la parte inferior, sabemos que siempre las gotas de agua y las líneas de corriente siempre van a buscar ir desde la ubicación de mayor energía a la de menor energía, de manera que pues encuentren el camino más fácil para salir de esa matriz de suelo. Entonces, la presencia de la tubería nos conduce a una condición de gradiente completamente vertical, en donde vamos a definir que el gradiente es I igual a 1.0. Y si mantenemos las mismas condiciones de coeficiente de permeabilidad y de sección transversal del subdren de 0.6 metros cuadrados, manteniendo las mismas dimensiones de ancho y altura de la sección, la ley de Darcy nos indica que tenemos en el dren francés con tubería una capacidad de 0.6 litros por segundo de evacuación de caudal. Es decir, que tenemos un aumento, la tubería nos permite aumentar la capacidad en aproximadamente 20 veces con respecto a la condición inicial en términos de caudal. Si ahora nos vamos a los sistemas de subdrenaje con geodren tubular, tenemos que nuevamente es importante garantizar los criterios de permeabilidad y supervivencia, de manera que el geotextil que conforma el geocompuesto pues mantengan, digamos, su condición de desempeño. Y nuevamente tenemos la misma condición de las líneas de corriente debido a la presencia de la tubería. Entonces, en este caso, de acuerdo con las condiciones de presión de confinamiento a las que se somete el geodren, debemos establecer cuál es esa presión de confinamiento en función de un coeficiente de empuje lateral de tierras que para una arena limpia, por ejemplo, con un ángulo de fricción de 30 grados, nos arroja un coeficiente de 0.33, lo cual corresponde a un esfuerzo horizontal de más o menos 0.66 toneladas por metro cuadrado. Entonces, cuando vamos a la ficha técnica de un geodren, permadrain, vemos que para unas condiciones de presión y de gradiente hidráulico, podemos definir unas capacidades de drenaje en función de la tasa de flujo. Entonces, en el caso del permadrain 450, para una condición de presión de 0.66 toneladas por metro cuadrado y una condición de gradiente de 1, por lo que la disposición del geodren es completamente vertical, vamos a tener un caudal de evacuación de 1.36 litros por segundo. Es decir, que el geodren 450 con tubería nos aumenta la capacidad en aproximadamente 45 veces en términos de caudal con respecto a la condición inicial del dren francés sin tubería. Y si reproducimos el mismo ejercicio en el geodren 700, que tiene 7 milímetros de espesor comparado con 4.5 que tiene el 450, obtenemos un caudal de evacuación de 3.20 litros por segundo, es decir, que ya pasamos de 45 a un aumento de 107 veces en términos de caudal con respecto a la condición inicial, que les reitero es el sistema de subdrenaje tipo dren francés sin tubería. Entonces, de esta manera llegamos a esta pieza que resume, digamos, diferentes características que nos permiten tener un criterio de selección más preciso de los diferentes tipos de sistemas de subdrenaje en función principalmente del caudal de evacuación, pero también de los tiempos de evacuación, la susceptibilidad a la colmatación, la complejidad del proceso constructivo, el daño de instalación, teniendo finalmente unas calificaciones de 1 a 5 para cada sistema de subdrenaje, donde el dren francés convencional sin tubería tiene una calificación de 3.0, el dren francés con tubería una calificación de 3.3, el geodren permadrain 450 una calificación de 4.6 y el geodren permadrain 700 una calificación de 5.
Ahora vamos a complementar esta comparación de eficiencia hidráulica con un ejercicio de costos, de precios unitarios. Entonces vamos a presentarles acá un análisis de precio unitario por unidad eh, de cada uno de los sistemas de subdrenaje, donde la medida unitaria va a ser el metro lineal o el metro longitudinal de sistema. Vamos a empezar con el sistema de subdrenaje tipo DREN francés sin tubería, que tiene un costo de suministro e instalación de todos los elementos que conforman, elementos y materiales que conforman este sistema, de 118.900 pesos por metro lineal. El subdren francés con tubería, vamos a tener un costo de 140.950 pesos por metro lineal. Y los geodrenes, en el caso del Permadren 450, con tubería vamos a tener un costo de 130.930 pesos por metro lineal. Y en el Geodren 700 un costo de 145.600 pesos por metro lineal de solución. Entonces, en esta tabla resumimos el tipo de subdrenaje, el costo por metro lineal y el caudal de evacuación. Vemos que obviamente en la medida en la que el caudal de evacuación es menor, pues podría ser técnicamente el criterio de menor conveniencia, digamos, para escenarios en los que se requiere una evacuación eficiente y ágil de las aguas subsuperficiales. Entonces, para poder establecer, digamos, de alguna manera esa condición de costo-eficiencia, hemos hecho el análisis o hemos hecho el cálculo de dividir el costo por metro lineal entre el caudal de evacuación de manera que podamos tener un costo por unidad de caudal de evacuaciones. Es decir, cuánto me cuesta evacuar cada litro por segundo de caudal de acuerdo con el sistema de subdrenaje correspondiente. Y vemos que obviamente en la medida en la que el dren francés sin tubería tiene una menor capacidad de evacuación de caudal, pues va a resultar siendo el más costoso de todos, ¿sí? Por unidad de caudal de evacuación. Si comparamos el dren francés con tubería con los geodrenes, pues el dren francés con tubería sigue siendo más costoso, lo cual deja en ventaja, pues en términos de costo y en términos de eficiencia, el uso de los geodrenes, en donde tenemos un menor costo por cada litro por segundo de caudal que evacuemos. Confirmando, digamos que con el uso de sistemas de subdrenaje con geodrenes tenemos unas ventajas bastante claras y contundentes frente a los sistemas de subdrenaje convencionales como el dren francés con o sin tubería, en la medida en la que tenemos una mayor capacidad hidráulica del medio drenante, porque la georred tiene una alta resistencia mecánica que la hace mantener su eficiencia a lo largo del tiempo. Tenemos una reducción en el ancho de la zanja, lo cual ofrece optimizaciones en el volumen de material drenante de hasta un 30%, ahorros económicos totales de hasta un 20% en la instalación de este tipo de sistemas, costo-eficiencia o costo por unidad de caudal de evacuación de hasta entre un 60 y un 80% más en el caso de los geodrenes con respecto al dren francés. Y al tener menor volumen de conformación de sistema, pues también tenemos una reducción en los tiempos y en los costos de construcción de este tipo de materiales. Ya para finalizar esta primera parte del webinar, tenemos como referencia las especificaciones técnicas o requisitos del uso de geotextiles de acuerdo con la norma INVIA 673-22, que establece los requisitos mecánicos e hidráulicos en la tabla de la derecha para diferentes clases de geotextiles, en donde las clases se definen a partir de las condiciones de severidad de la instalación de este tipo de materiales. Vale la pena resaltar que esta especificación o este artículo corresponde a la conformación de sistemas de subdrenaje usando geotextiles con materiales granulares. Desafortunadamente todavía en Colombia y en Latinoamérica no tenemos muchas especificaciones de referencia para el uso de geocompuestos de drenaje. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta esta especificación. Entonces, si tenemos estos requisitos y conocemos los parámetros, las características de los geotextiles, como el Portex BX30 para el caso de los geotextiles tejidos y el Fibertex F30 para el caso de los geotextiles no tejidos, podemos hacer este análisis comparativo, que vemos que el geotextil tejido, tanto el geotextil tejido como el geotextil no tejido, satisfacen los requisitos de la especificación INVIAS, tanto en términos mecánicos de supervivencia como en propiedades hidráulicas definidas en la permitividad que definimos al comienzo de la presentación. Y finalmente tenemos las especificaciones técnicas de los geodrenes o de los geocompuestos de drenaje,
que, como les mencionaba hace un momento, en función de las condiciones de presión de confinamiento y de gradiente hidráulico, nos van a ofrecer una variación en la tasa de flujo y en la transmisibilidad que ofrecen estos materiales. Y finalizamos ya con la ficha técnica de las tuberías de drenaje que varían en función del diámetro disponible. En el caso de Geomatrix fabricamos tuberías de 4 y de 6 pulgadas en polietileno que acompañan tanto los drenes franceses con tubería como los sistemas de subdrenaje con geodrenaje. Vale, Juan, muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos a dar paso a la última parte de este webinar, donde compartiremos para ustedes algunas de nuestras experiencias a cargo de la ingeniera Lady Adela Ramírez. Lady es ingeniera de control de la Universidad Nacional con 10 años de experiencia en ventas dentro del sector eléctrico y de construcción. En los últimos 5 años ha estado vinculada a Geomatrix como asesora comercial para las zonas de Antioquia y centro del país, principalmente en proyectos de infraestructura y sector petrolero. Lady, nuevamente bienvenida. Adelante con tu intervención. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes a todos nuestros asistentes. A continuación, vamos a ver unos casos de aplicación donde vemos algunas de las problemáticas que planteó Juan Pablo al comienzo, vamos que ya con casos de éxito usando nuestros geodrenes. La primera aplicación que tenemos son en muros en suelos reforzados. Aquí vemos que usamos subdrenes verticales en los espaldares del muro y subdrenes horizontales entre capas. Los muros en suelos reforzados se diseñan en condición seca y es importante un adecuado control de las condiciones de humedad de la estructura para su correcto funcionamiento. Por ello, siguiendo con los lineamientos de la FHWA, siempre se plantean sistemas de subdrenaje tanto de manera vertical en la parte posterior del muro. Este generalmente va conectado también con el drenaje inferior que tiene el muro, colchones drenantes, y entre capas un drenaje horizontal. Desde la experiencia de Geomatrix, nosotros recomendamos que esos lloraderos horizontales se hagan con geodrenes planares, debido a que en la compactación de la capa, la tubería puede sufrir aplastamiento y pues que ya el sistema de subdrenaje no funcione de manera óptima. Mientras que con el geodren planar, pues no pasa eso porque la georred tiene una mayor resistencia a la compresión. Es importante resaltar que el control del drenaje se complementa también con una adecuada selección de la granulometría del material de conformación del muro, de manera que se garantice una buena condición de permeabilidad y la evacuación correcta del agua que pueda estar en la estructura. En estos casos, generalmente se usan geodrenes tubulares para la parte inferior y geodrenes planares. Pueden ser en nuestras referencias Permadren 400 y Permadren 450. Si es necesario también usar tubería, se usa la drain pipe de 4 o de 6 pulgadas, dependiendo del flujo de agua que se tenga en la estructura. Otro caso de aplicación es el subdrenaje longitudinal para control de nivel freático. El subdrenaje perimetral es muy común en obras de gran superficie, sobre todo para el control de nivel freático y de la humedad por capilaridad. Como vemos en el ejemplo, este es Centro Comercial Plaza Clara en Bogotá. En estas imágenes, por resaltar el correcto proceso constructivo, donde se están ayudando con unas varillas para lograr un alineamiento correcto del geodren, con el fin que el geotextil, sus ambas caras, queden en contacto con el material drenante. Es muy común, o es un error común pensar que la zanja yo la puedo llenar con el material de excavación. Como lo explicó Juan Pablo en el capítulo 5, siempre es necesario que tengamos un material drenante. En este caso se usó Permadren 450 tubular con tubería de 6 pulgadas. Nuestro tercer caso de aplicación es el subdrenaje horizontal en vías para abatir el nivel freático. En este caso, utilizar subdrenajes en pavimentos es una ventaja porque ofrece suficiente rigidez para soportar las cargas del tráfico sin deformaciones significativas bajo carga dinámica. La capacidad de evacuación del geodren es mayor a la infiltración desde las capas adyacentes, suficiente transmisividad para drenar rápidamente la sección del pavimento y evitar la saturación de la subestructura, provee suficientes vacíos con aire que rompen el ascenso capilar, ofrece una transmisividad del orden de 0.011 metros cuadrados por segundo que garantiza una alta capacidad de evacuación
y presenta resistencia a largo plazo ante alta carga sostenida, CRIP. En este caso, ya vemos que aquí es necesario usar nuestra referencia Permadrin 700, porque, pues, como lo mencionó Juan Pablo, este tiene una capacidad de drenaje mayor y pues acá el nivel freático es más alto. En el ejemplo o en las fotos vemos la vía Medellín-Quibdó en Carmen de Atrato. Acá vemos que están utilizando el geodren de manera horizontal y tenemos este otro caso donde se aplica el mismo geodren en vías urbanas de Popayán en el Cauca. Esta es la información que teníamos para ustedes el día de hoy. Estos son los casos de aplicación. Bueno, Lady, muchas gracias. A ver, mirando aquí el chat, pues la verdad hemos recibido muchas preguntas hasta el momento. Obviamente por temas de tiempo vamos a responder algunas. Las que no alcancemos a responder ahorita en el envío seguramente van a ser contestadas en orden a los correos electrónicos que cada uno de ustedes nos dejó en el momento de hacer su registro. Yo voy con la pregunta, Lady Juan, si me ayudan con las cámaras y ya entre ustedes definen quién de los dos nos contesta dependiendo, digamos, como de la temática. Vamos con la primera, dice, se menciona que los geotextiles de cinta plana no se permiten para subdrenaje, pero uno los ve frecuentemente en los filtros franceses. ¿Quiere decir que los que se hacen así están mal hechos? Bueno, yo voy a responder esa pregunta porque creo que fui quien mencionó el tema de la prohibición de la norma. No quiere decir que estén mal hechos. Digamos que de alguna manera uno podría poner en un tiempo de vida la aplicación de unos sistemas de subdrenaje con un tipo de geotextiles o con otros, y digamos que en ese escenario de comparación los geotextiles de cinta plana de polipropileno tienen una vida significativamente menor o significativamente más limitada que los sistemas de subdrenaje que se conforman con geotextiles de inserción de trama como los geotextiles Vortex. En la medida en la que estos geotextiles tienen una mejor estabilidad dimensional, y digamos que pues en este sentido no es que estuvieran mal, pero pues la especificación se entiende que los prohíbe en la medida en la que se prefiere garantizar una mayor vida útil de los sistemas de subdrenaje cuando se conforman con geotextiles de inserción de trama o sobre todo con geotextiles de filamentos y cintas de poliéster, de polipropileno, perdón, dado que esas cintas, digamos que de alguna manera no tienen esa capacidad de capilaridad de permitir fácilmente el paso del agua a través de su plano o de conducirlo horizontalmente, digamos, en el escenario en el que están instalados horizontalmente estos materiales dentro de un pavimento o dentro de cualquier otro tipo de estructura. Gracias, Juan. Vamos con una segunda pregunta. Dice, no es claro el dato del costo por unidad de caudal. Por favor, explicar más en detalle esa interpretación. Bueno, creo que la pregunta se resuelve de manera un poco más clara sobre la presentación. La voy a volver a compartir. Vale. Y en un momentito, el cuadro que hace referencia a la presentación, que sería este. Digamos que la interpretación del costo por unidad de caudal hace referencia a cuánto me cuesta a mí evacuar 1 litro por segundo con un sistema de subdrenaje tipo Dren francés sin tubería o con tubería, comparado con lo que me cuesta evacuar ese mismo litro por segundo con un sistema de subdrenaje con geodren. Digamos que en la medida en la que los costos son relativamente similares, digamos que el Dren francés es más económico, pero el caudal de evacuación sí es significativamente menor. Entonces, en esa medida, para ese bajo caudal de evacuación que ofrece el Dren francés y el costo relativamente similar que tiene frente a otros tipos de sistemas de subdrenaje, eso lo vuelve muy costoso comparado con su eficiencia. Entonces, esta columna de costo por unidad de caudal de evacuación pretende estimar lo que me cuesta evacuar 1 litro por segundo de caudal por cada uno de los tipos de sistemas de subdrenaje que analizamos. Entonces, en ese sentido, se me vuelve mucho más costoso evacuar 1 litro por segundo con un Dren francés sin tubería que con un geodren Permadrin 700, por ejemplo, en donde el costo se bajaría a 45.508 pesos por cada litro por segundo de caudal que evacúo, mientras que en un Dren francés con tubería me costaría cada litro por segundo
evacuar cada litro por segundo me podría costar 235.000 pesos en un metro lineal de solución en ambos casos. Entonces es, digamos, como un poquito la interpretación, tratar de calcular cuánto me cuesta cada litro por segundo que puedo evacuar en cada uno de los, o por medio de cada uno de los sistemas de drenaje que involucramos acá en el análisis comparativo. Vale, Juan, bastante claro. Vamos con una tercera pregunta. En el proyecto de Carmen de Atrato se ve que las franjas están montadas una sobre otra. ¿Cómo se hace esa unión en obra? Perfecto. Tanto el geodren como la tubería se pueden cortar en sitio, no hay problema. Se recomienda que en caso de requerir traslapos, como lo vemos en la imagen, como lo vemos acá, en caso de requerir traslapos, se recomienda un traslapo mínimo de 25 centímetros y es importante que las redes de ambos geodrenes pues, permanezcan en contacto, para lo cual se debe desprender una de las capas de geotextil, unir las redes y pues nuevamente ya fijo el geodren. Aquí como pueden ver se ayudan con un anclaje manual, con un anclaje mecánico, perdón, para pues que el geodren quede anclado a la superficie y pues no se vaya a mover cuando ya lanzo el material. Gracias, Lady. Bueno, yo creo que por tiempo una última y ya nos vamos. Dice, en general los geodrenes se sabe que son de polietileno de alta densidad. ¿De qué depende entonces que uno sea mejor que otro? ¿Cómo se sabe qué parámetros se debe revisar para garantizar un buen desempeño? Bueno, yo voy a responder esa pregunta y digamos que hay varios aspectos que uno debería validar al momento de seleccionar un geodren para conformar un sistema de subdrenaje. Digamos que el espesor de la red, la resistencia a la compresión nos dan una idea importante de la capacidad de drenaje que puede no solo tener al comienzo el geodreno que puede reportar en su ficha técnica, sino la capacidad que tiene de mantener esa capacidad hidráulica a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante que al momento de seleccionar un sistema de un geocompuesto de drenaje como sistema de subdrenaje en nuestra infraestructura, podamos validar para los diferentes escenarios o condiciones de presión de confinamiento y de gradiente, cuál es la tasa de flujo y cuál es la transmisividad que ofrece ese geocompuesto. Es justamente, digamos, lo que mencionábamos, lo que mostrábamos acá en la presentación cuando les socialicé la ficha técnica de los geodrenes, en los que vemos que para unas condiciones de presión de confinamiento, ¿sí?, y de diferentes valores de gradiente, se establecen unas magnitudes o valores de tasa de flujo en litros por minuto por metro. Sin embargo, es muy importante, como les decía, garantizar que, digamos, la geometría de la georred, sobre todo como medio drenante, pues tenga una estabilidad dimensional a lo largo del tiempo y no que, digamos, tenga unas irregularidades como las que se ven en la foto de la izquierda, en las que algunos geodrenes como del mercado, pues tienen unas correas muy irregulares, unas aberturas bastante irregulares que a simple vista, digamos, le indican a uno que puede que esa capacidad hidráulica que se reporta en una ficha técnica a lo largo del tiempo se pueda ver reducida o limitada por condiciones de colmatación, por condiciones de falta de rigidez en la georred o incluso del espesor de este medio drenante. Entonces, pues todos esos aspectos son importantes. Siempre garantizar que en la ficha técnica se indique la tasa de flujo asociada a la condición de presión de confinamiento y de gradiente para la que se va a utilizar el geodren. Vale, Juan, muchas gracias. Juan Pablo, Lady, a los dos. A todos nuestros asistentes les agradecemos por su tiempo. Para Geomatrix es muy importante contar con estos espacios. A los que no tuvieron oportunidad de conectarse o escuchar completo toda la charla, próximamente la van a encontrar en nuestras redes sociales, un link para que puedan ingresar y ponerse al día. Para todos aquellos que quieran tener más información de las soluciones de Geomatrix, vamos a proyectar en la pantalla como todos nuestros medios de contacto para que se comuniquen con nosotros y poder proceder, digamos, a contactarlos y resolver sus necesidades. También pueden dejarnos los datos en la encuesta que les va a llegar al final para que califiquen el webinar y recuerden que en Geomatrix somos los expertos en geosintéticos. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.